políticos, tal como lo hemos anunciado en redes sociales y por supuesto nuestro invitado y amigo de la casa también lo ha hecho. Walter Araujo, analista político, eres nuestro invitado. Bien, buenas noches Armando, un saludo a los amigos televidentes y esperando compartir y dar los aportes para el análisis correspondiente. Bueno, y comencemos hablando con esta noticia que fue sin duda muy positiva, recibida por más del 90% de los salvadoreños, y es que el presidente Nayib Bukele será candidato a la presidencia en las próximas elecciones del 2024. Lo hizo esto en medio de la celebración de la verdadera independencia el 15 de septiembre. ¿Walter Araujo esperaba esto? Fíjate que no en la fecha específica. El presidente tenía el panorama totalmente claro y el pueblo salvadoreño tenía la claridad absoluta de que él podía presentarse como candidato en el año 2024. Entonces venían las especulaciones y los cálculos políticos de aquellos de siempre que no le tienen miedo al término de la reelección ni a la figura jurídica de la reelección, sino que le tienen ese profundo temor a que el presidente Nayib Bukele se convirtiese en candidato porque les va a ganar la elección. Entonces, algunos sectores, en este caso me sumo yo a esa voz o a esas voces, le veníamos pidiendo que se pronunciase rápidamente para decirle sí a esto que es una necesidad histórica para el país, para el pueblo salvadoreño. ¿Por qué? Es que no estamos hablando, es que porque me cae bien, es porque me es simpático, sino por las realidades que ha mostrado durante la ejecución del mejor gobierno que ha tenido El Salvador durante sus 201 años de existencia como país. Por una coyuntura en la cual quedó totalmente superado esas torpezas de aquellos que quieren retroceder y quieren regresar al pasado. Varios de los asistentes, el ánimo, la euforia, la alegría, el júbilo era evidente. Es porque no lo esperaban, igual que Armando Godoy, que Walter Araujo, no sabíamos que iba a pasar ese día, pero creo que el presidente hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque aquí se disipa cualquier posibilidad de las especulaciones perversas de los opositores y de aquellos que le tienen el temor a una continuidad positiva. Hablan del término alternabilidad en el ejercicio de la República. Si la alternabilidad está puesta por la misma Constitución, lo que no debe haber es perpetuidad en el ejercicio de la función presidencial. Ahí está la resolución de la sala, pero más que eso, Armando, es el marco del 15 de septiembre, donde el presidente de la República hizo un recorrido de nuestra historia patria, de los 201 años, en donde nos vieron todo el tiempo como un pueblo que estaba sujeto desde la independencia histórica a ese relato en el cual nos acostumbramos y que los criollos tomaron nuestro país y empezaron, y ahí se construyó la oligarquía criolla, las dictaduras militares que son en realidad dictaduras, no como nos quieren endilgar en estos tiempos, a pasar por también los poderes fácticos internos y externos que quieren subyugar la voluntad de nuestro pueblo. Y cómo hemos conquistado lo que le damos en llamar el 97%, la verdadera independencia. Estamos liberados de las pandillas terroristas. Estamos liberados de que nos vengan a imponer desde fuera cuáles son nuestras decisiones. Y en ese marco, en ese análisis, el presidente de la República dice, porque, fíjate bien, por estas razones, dice, por esto he decidido correr de nuevo a la candidatura por la presidencia de la República, que ese es el pueblo. Esa es la manifestación soberana y única de un país que sabe lo que quiere, que sabe que está en los principios de legalidad y en los principios de constitucionalidad y sobre todo en los principios de la legitimidad democrática de este proceso. Y eso es lo que vivimos. ¿Cómo ve usted este discurso, obviamente, de querer confundir a la población que está llevando la oposición, donde dicen que la reelección es inconstitucional? Es lo último que les queda y yo creo que se ha ido venciendo el discurso de la misma oposición. Personeros como Francisco Bertrán Galindo, abogado reconocido,
no voy a venir a santificar porque no es ningún santo, pero ha sido el principal abogado asesor de los grupos empresariales oligárquicos ligados al partido Arena. Fue vicepresidente de ideología en Arena. O sea, fue ministro de Paco Flores en el ramo de justicia y seguridad. Fue un personero y ha sido un personero cercano a esas élites del viejo poder. En una entrevista y en otra entrevista dejó con toda la contundencia y claridad cuál es el principio de legalidad que lo basa. ¿Por qué? Porque se basa en un sistema judicial que vino operando no un año antes, no 2 años antes, sino de muchos años antes, y que fue instaurando una doctrina, no es línea jurisprudencial, Armando. No hay que confundir eso. Línea jurisprudencial es cuando la Sala de lo Constitucional, en base a una petición de declarar inconstitucional la candidatura de Tony Saca en aquella elección, cuando él corrió por segunda vez, la Sala de lo Constitucional de los Magníficos estableció que era inconstitucional esa candidatura, y que porque se refería al periodo inmediato anterior, y luego malinterpretó otros artículos en torno a lo que suponía, decía, la literalidad de la Constitución en torno a la alternabilidad en el ejercicio de la República. El sistema jurídico del país, las salas de lo constitucional, el país, el Estado salvadoreño, escuchamos al unísono, tú, yo, el pueblo salvadoreño, en voces de muchos personeros. Las sentencias de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento. El Centro de Estudios Jurídicos en un momento puso, yo lo he publicado en mis redes sociales, en mis programas, dijo, basta ya, las sentencias de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento. ¿Y ahora? Hay que acatarla. ¿Y ahora? Hoy es al contrario. Eugenio Chicas, expresidente como tu servidor del Tribunal Supremo Electoral, no, todavía yo dije, ¿están seguros? Vamos, las sentencias de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento. Margarita Escobar, los presidentes, los fiscales, los ministros del frente del FMLN, todo mundo de ellos decía este argumento. Ese es el sistema que nos llevaron a crear como Estado, no como gobierno, como Estado. El órgano legislativo, los organismos paralelos que existen constitucionalmente, el Tribunal Supremo Electoral, que acató una y todas las sentencias de la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa, todos, todo el mundo. Bueno, entonces ese sistema, porque línea jurisprudencial es cuando existe una corriente como eso. Todos coincidimos en la línea jurisprudencial que el periodo inmediato anterior que desligó y declaró inconstitucional la candidatura de Tony Saca es correcta. Pero hay una nueva línea jurisprudencial, que esa alternabilidad no hay que confundirla con la perpetuidad que prohíbe la Constitución, y que la legitimación democrática es la que le permite, por el texto literal, de decir, no puede ser candidato, no puede ser, mejor dicho, puede ser candidato el presidente de la República, o sea, que no haya ejercido en el periodo inmediato anterior. Okay. Y le pone la limitante en el ejercicio de los últimos 6 meses, en donde debe de solicitar permiso. El tocar eso es erigir línea jurisprudencial. ¿Te fijas? Todos, la Sala de los Magníficos, que declaró inconstitucional la candidatura de Tony Saca, es exactamente el mismo criterio que ha impuesto o ha dictado esta Sala de lo Constitucional actual. Nada más que varía la línea jurisprudencial, el texto de la Constitución, como el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice, cuál es y a qué se refiere un periodo inmediato anterior. Importante esa aclaración. Pero además de esto, que obviamente es la parte legal, hablemos de las cifras y los números, es que Walter, son porque en realidad estamos hablando que más del 90% de los salvadoreños en unas últimas encuestas quieren la reelección del presidente. Las múltiples encuestas realizadas por diferentes instituciones han dejado en evidencia el respaldo masivo que tiene el presidente Nayib Bukele luego del anuncio que buscará su reelección en el 2024.
La más reciente encuesta realizada por T-Research consultó a 1.000 salvadoreños si votaría o no por Nayib Bukele en caso decida reelegirse. Como resultado, el 94.3% de los encuestados aseguraron que sí votarían por él, tomando en cuenta que se han saldado deudas históricas en rubros como salud, educación, desarrollo y seguridad. El jefe de Estado lidera varios estudios de opinión que miden a líderes latinoamericanos, convirtiéndose en el mandatario con mejor calificación y aceptación en varias décadas. El pueblo salvadoreño es inteligente. Yo voy a comentar algo, Armando. Adelante. Por primera vez lo voy a decir en la vida. Esta discusión sobre la literalidad del artículo constitucional 152 no es primera vez. El expresidente, que hoy guarda prisión en Mariona, Tony Saca, pensó en llevar adelante la tesis y se habló en círculos, no cerrados. Era que si quería o no quería, esto ya viene. ¿Por qué no lo hizo? Ahí vamos al dato. Claro. ¿Por qué no lo hizo Tony Saca? Que gozaba de popularidad, de aceptación. Y que buscaba hacerlo. Y que quería hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Porque no estaba seguro tampoco de la realidad, no solo de la legalidad, que es legal, que es correcto, sino porque no sentía la confianza de la realidad sobre el terreno. Viene CNN y tiene que convocar la Gabriela Frías en CNN en español para ver si tal vez con los organismos internacionales y sale un 80% no de los salvadoreños, de los latinoamericanos diciéndole sí estamos de acuerdo con la reelección del presidente Bukele y desataron toda una campaña, una guerra, 80%. Yo dije en este programa la última vez que vine que muy gentilmente me invitaron ustedes. El presidente Bukele va a ser electo con más del 80% de los votos. Y no es porque yo quiera, sino porque leo estos instrumentos constantemente. El presidente mejor evaluado en el barómetro latinoamericano, correcto, en las encuestas de Sid Gallup. ¿Y cuánto? Con un 86% a nivel latinoamericano. El mejor evaluado en la forma de gestionar su presidencia de la República. No, la pregunta es, ¿usted está de acuerdo en la gestión, en el trabajo? ¿Qué es lo que demuestra el eje principal de la actividad y fundamental? Que él tuvo una entrevista el día de ayer con Tucker Carlson en Fox News. ¿Qué es lo que le dijeron y dijo ayer? Uno de los puntos de los problemas del mundo es la seguridad pública. Y le dice Tucker Carlson al presidente el día de ayer. Entonces, ¿y por qué no lo han llamado para venir, como en Baltimore, por ejemplo, a hacer este tipo de cosas? Y el presidente en el marco le dice, si no arreglábamos el problema de la seguridad, que no es lo único que hemos hecho, el pueblo salvadoreño es testigo, la política en educación del país, con la primera dama al frente, nacer con cariño, crecer juntos, mi nueva escuela, una reestructuración tecnológica del pensum educativo, laptop, todo el equipamiento de la infraestructura en educación, en la salud, que vamos paso a paso, es lo más difícil que hay. Renovar un vetusto, caduco, ruin sistema de salud pública que heredamos, que dio los visos de que se puede superar con el tratamiento de la pandemia tan mortal como fue el COVID-19. En medio de la pandemia. Salud, educación, seguridad, infraestructura. O sea, es un gobierno que tenía que poner el respeto a la vida en lo fundamental y eso se traslada, Armando, en esas encuestas. No es capricho, no es C10, no es el Canal 10, no es los de Nuevas Ideas. Es la realidad que está viendo día a día el pueblo salvadoreño. Y eso es lo que tenemos. Es manifiesto. Yo no sé quién se va a atrever a competir. Ahí vemos sueños, expresiones, locura. ¿Quién en su sano juicio, a menos que lo que quiere ir a hacer es, como dicen, hacer calistenia política? El pueblo salvadoreño sabe lo que quiere, tiene el principio de legitimidad, de legalidad y de constitucionalidad y no lo va a detener nada ni nadie, porque esto camina en las manos de Dios, en las manos del pueblo y en las acciones que ha venido ejecutando.